Bienvenidos a Comunicación Oral, un podcast estudiantil. Hola, buenos días. A continuación vamos a retomar algunas de las ideas que reflexionamos durante la última sesión de la clase y finalmente nos centraremos en el tema principal, es decir, las barreras de comunicación. En primer lugar, decir que hay que pasar por dos temas introductorios. El primero sobre los diferentes contextos y su importancia en la comunicación. Hay una propuesta de al menos 3 contextos. El contexto situacional está ligado a los factores y circunstancias que rodean a los interlocutores de manera inmediata, ¿no? Por ejemplo, dónde se encuentran, con quién, en qué condiciones, etcétera, etcétera. El contexto sociohistórico tiene que ver con la época, ¿no? el lugar y el espacio en que viven y el sentido, ¿no? O más bien la dirección que lleva cada uno de esos procesos, ¿no? Sociohistóricos o socioculturales, porque ya que siempre van a determinar, ¿no? Todo el proceso de comunicación de manera histórica, ¿no? Y por último se señaló acerca del contexto lingüístico, que es todo aquello que rodea al enunciado comunicativo, ¿no? Más ligado a las condiciones, ¿no? Del enunciado comunicativo como tal, que va ligado a cuestiones como el contenido del enunciado, el tono, etcétera, 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 ¿no? Bueno, en este sentido habría que señalar que es una propuesta de contextos, ¿no? Metodológicamente se podrían revisar qué otras propuestas hay alrededor de esto, ¿no? Y cuál sería como el orden metodológico detrás de cada una de esas propuestas, ¿no? Entonces, eso sería el primer tema, ¿no? Y después, el siguiente tema introductorio pues sería sobre la función esencial del lenguaje, ¿no? Se reflexiona un poco que usando una metáfora, el lenguaje básicamente funcionaba para establecer puentes, ¿no? Nosotros diríamos que ciertamente como metáfora, ¿no? No obstante, habría que señalar algunos aspectos importantes detrás del proceso del lenguaje, ¿no? El lenguaje también va a funcionar ciertamente como un medio, ¿no? Un medio que va a permitir realizar las intenciones, pero esas intenciones van a estar fundadas en ciertas necesidades, ¿no? En última instancia están ligadas con la reproducción, ¿no? de un sistema de vida, ¿no? Comunitario, que es la condición esencial del ser humano, ¿no? O sea, el ser humano no se comunica meramente por una cuestión ociosa, ¿no? O por razones abstractas, ¿no? Sin fundamento, sino que el fundamento que está detrás del todo proceso comunicativo en general sería servir como una mediación que permite alcanzar ciertos objetivos, ¿no? Para lograr la efectiva reproducción de un modo de vida, ¿no? Entonces, eso habría que señalarlo. También decir que no es solamente un medio, ¿no? Sino que el lenguaje como tal va a producir efectos de subjetivación, ¿no? Es decir, no es que el ser humano separado, ¿no? Utiliza el lenguaje como mera herramienta para lograr un determinado objetivo, sino que el ser humano como tal, como sujeto, es ya constituido en cierta medida por el lenguaje, ¿no? Entonces es un proceso más complejo. Y efectivamente el hecho de que se señale que la comunicación serviría como un puente, pues tiene que ver con el hecho de probablemente más bien el establecimiento de una relación, ¿no?
con un otro, ¿no? Entonces ahí se señala o se hace hincapié en el aspecto intersubjetivo del lenguaje. Bueno, esas serían las reflexiones de los temas introductorios para ya pasar al tema central de las barreras del lenguaje, ¿no? Y es que, como habíamos señalado ya desde el inicio, y habíamos visto en otras sesiones, la comunicación nunca es transparente, ¿no? Siempre hay limitaciones, ¿no? Hay barreras, hay obstáculos que pudieran no facilitar, ¿no? O que pudieran obstruir el proceso comunicativo. Y a continuación se darán algunos ejemplos de cuáles podrían ser esos obstáculos, ¿no? Bueno, a continuación los presentamos y cerramos aquí esta intervención. Muchas gracias.